La historia del origen del pueblo elegido comienza con un hombre llamado Abraham, un hombre que no era diferente de los demás en muchos aspectos, pero que fue elegido por Dios para cumplir una misión trascendental en la historia de la humanidad. Esta elección no fue casual, ni por mérito propio de Abraham, sino por la voluntad soberana de Dios. En el contexto de la antigüedad, donde las naciones y los pueblos se multiplicaban sin un propósito claro en el plan divino, Dios decide intervenir y establecer una nación que sería el vehículo para revelar su gloria al mundo. Dios llama a Abraham, un hombre sin tierra, sin nación, pero con un corazón dispuesto. La primera promesa que Dios hace a Abraham es una promesa de descendencia: te haré una gran nación, Génesis 12:2. En una época donde la promesa de descendencia era un pilar fundamental para la estabilidad de una familia y una tribu, esta promesa de Dios no solo era vital, sino revolucionaria. A pesar de la vejez de Abraham y su esposa Sara, Dios les da una promesa que desafía la lógica humana: de ti haré una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Génesis 12:3. Este es el comienzo de una historia que atraviesa generaciones, un relato de fe, obediencia y, en algunos momentos, dudas y luchas internas. La elección de Abraham y su descendencia no solo establece a Israel como una nación, sino que marca el inicio de un vínculo entre Dios y el pueblo elegido que perdurará a lo largo de la historia. Es fundamental entender que esta elección no es por la grandeza del hombre, sino por la grandeza de Dios, quien tiene un propósito para cada uno, más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. El concepto de ser un pueblo elegido implica una responsabilidad divina, no es solo un privilegio o una distinción, sino una misión para ser un faro de luz para las naciones. A través de este pueblo, Dios desea revelar su naturaleza, su justicia, su amor y su misericordia. Israel no es elegido para vivir en aislamiento, sino para ser un ejemplo viviente de la relación entre Dios y la humanidad. La historia de Israel es, en última instancia, una historia de cómo un pueblo tiene la responsabilidad de cumplir con la voluntad divina, trayendo bendición al mundo a través de la obediencia a las enseñanzas de Dios. Este concepto de pueblo elegido a veces puede ser malinterpretado. No significa que Dios haya rechazado a las demás naciones, sino que Él, en su soberanía, eligió a Israel para cumplir con un propósito específico en su plan eterno. La elección de Israel es una elección de gracia, que no depende de su perfección, sino de la voluntad divina. Dios quería que Israel fuera un ejemplo de la obediencia a su palabra, y a través de esta obediencia, las demás naciones verían el poder transformador de Dios. Una vez que Abraham es elegido, la historia avanza con la promesa de un pueblo que será tan numeroso como las estrellas del cielo o la arena del mar, Génesis 22:17. A través de su hijo Isaac y de su nieto Jacob, quien recibe el nombre de Israel, estas promesas se expanden, y las 12 tribus de Israel nacen de los 12 hijos de Jacob. Cada tribu lleva en su interior no solo la identidad de un hombre, sino la carga de una promesa divina que, con el tiempo, dará lugar a una nación que será testigo de la fidelidad de Dios a sus pactos. A través de las generaciones, a pesar de las pruebas, las tribus de Israel continúan siendo un pueblo elegido por Dios. Pero, más que una nación étnica o geográfica, esta elección se convierte en un recordatorio para todos los que creen en Él. La gracia de ser parte de un pueblo elegido no depende de nuestra perfección, sino de la fidelidad de Dios a su promesa. Israel fue elegido para ser la nación a través de la cual el Salvador del mundo, Jesucristo, nacería, cumpliendo las promesas dadas a Abraham. Es importante recordar que, aunque Israel fue el pueblo elegido en el Antiguo Testamento, el concepto de ser elegido se extiende a todos los creyentes en Cristo. En el Nuevo Testamento, se nos recuerda que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Gálatas 3:26. De esta manera, la elección de Israel como pueblo elegido se convierte en una invitación para todos los que creen en Dios y en su Hijo, Jesucristo, a ser parte de un pueblo santo, destinado a llevar la luz y la verdad de Dios a todas las naciones. El llamado de Abraham y la elección de su descendencia para ser el pueblo elegido se convierte en un recordatorio de que todos somos llamados a un propósito divino. Al igual que Abraham fue llamado a salir de su tierra y de su comodidad para seguir el plan de Dios, cada uno de nosotros es llamado a una vida de fe, obediencia y confianza en las promesas de Dios.
La historia de Abraham es un modelo para todos aquellos que desean ser parte de un propósito más grande que ellos mismos, confiando en que el plan de Dios, aunque a veces incomprensible, es perfecto y siempre lleva a la realización de su voluntad. A través de la elección de un pueblo, Dios nos enseña que la historia de la salvación es un relato de personas imperfectas que, a pesar de sus debilidades y fracasos, son usadas por Él para cumplir con su propósito eterno. Israel, como pueblo elegido, nos recuerda que todos estamos llamados a ser instrumentos de bendición en un mundo que necesita desesperadamente conocer la verdad de un Dios que ama, redime y restaura. La figura de Jacob es una de las más complejas y fascinantes en la historia de Israel. Su vida no es simplemente un relato de victorias y conquistas, sino también una profunda historia de luchas internas, transformación y redención. Jacob, que nació como el segundo hijo de Isaac y Rebeca, desde su primer momento de existencia, estuvo marcado por la lucha, pues nació sujetando el talón de su hermano gemelo, Esaú. Este nacimiento simbólico se interpretó como el principio de una vida llena de disputas y conflictos que se intensificarían a lo largo de su historia. Desde el principio, Jacob mostró su astucia y su deseo de obtener la bendición de su padre, algo que no era necesariamente malo en su contexto, pero que, en su caso, fue logrado mediante engaños. En una de las historias más conocidas de su vida, Jacob, con la complicidad de su madre, engaña a su padre ciego, Isaac, para recibir la bendición que originalmente estaba destinada a Esaú, su hermano mayor. Este acto, aunque aparentemente astuto, demuestra las debilidades humanas de Jacob, quien a menudo dependía de su ingenio y manipulación para conseguir lo que quería. A través de este engaño, Jacob obtiene la bendición de su padre, pero también siembra las semillas de conflicto y división en su familia, ya que Esaú se siente profundamente traicionado, lo que provoca una separación temporal entre ambos. A lo largo de su vida, Jacob también es marcado por otras experiencias significativas que muestran cómo sus decisiones influencian su destino. Un ejemplo claro de esto es su relación con Labán, el hermano de su madre, quien lo recibe y lo emplea en su casa. Durante su tiempo con Labán, Jacob enfrenta una serie de desafíos que revelan el carácter de él y el de su suegro. La famosa historia de cómo Jacob trabaja durante 7 años para ganar la mano de Raquel, solo para ser engañado por Labán y casarse con su hermana Lea, es un claro ejemplo de que Jacob, aunque había sido el engañador, también sería engañado, como si la justicia divina lo alcanzara. Sin embargo, Jacob no se rinde ante el engaño de Labán y trabaja otros 7 años para finalmente casarse con Raquel, la mujer que realmente amaba. Es en este contexto de pruebas, desilusiones y aprendizaje donde la transformación de Jacob comienza a tomar forma. A pesar de las injusticias que enfrentó, Jacob sigue adelante, enfrentándose a la vida con perseverancia. Su tiempo con Labán lo cambia profundamente, enseñándole que la vida no siempre sigue el camino de la astucia o el engaño, sino que, a veces, es necesario depender de Dios y confiar en su soberanía para superar las dificultades. Aunque Jacob cometió errores, como la manipulación para obtener la bendición de Isaac, también fue testigo de la fidelidad de Dios en su vida. La verdadera transformación de Jacob ocurre en un momento crucial de su vida, la famosa lucha con un hombre en la ribera del río Jaboc. Este encuentro no es una lucha física común, sino una lucha espiritual profunda que cambia a Jacob para siempre. En este episodio, Jacob se enfrenta a Dios de una manera tangible, y este combate no es solo una prueba de fuerza, sino una prueba de fe, resistencia y deseo de bendición. En el Génesis 32, 24-30, leemos que Jacob lucha con un hombre durante toda la noche, y finalmente, cuando el hombre ve que Jacob no cede, lo toca en el muslo, dejándolo cojo. Sin embargo, antes de que el hombre lo deje ir, le dice a Jacob, no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Este cambio de nombre es mucho más que un simple cambio de identidad. Es una declaración de que Jacob, el hombre astuto y manipulador, ya no será el mismo. El nombre Israel significa el que lucha con Dios, y en este momento, Jacob se convierte en un símbolo de todos aquellos que luchan con Dios, que buscan su bendición, y que, a través de la lucha, se transforman en algo nuevo. La lucha con Dios representa una lucha interna, donde Jacob finalmente reconoce su dependencia de Dios para cumplir el destino que le ha sido asignado.
La transformación de Jacob en Israel es, en muchos sentidos, el inicio de la historia de la nación que llevaría su nombre. De sus 12 hijos nacerán las 12 tribus de Israel, y cada tribu llevará consigo un legado de fe, esperanza y lucha. Sin embargo, lo que es crucial entender en este momento es que el cambio de nombre de Jacob a Israel no significa que él dejara de ser imperfecto o que ya no cometiera errores. De hecho, después de este encuentro, Jacob sigue enfrentando dificultades, conflictos familiares y desafíos. Pero ahora, con su nuevo nombre, hay una nueva dirección en su vida, ya no es solo un hombre que depende de su astucia para obtener lo que quiere, sino un hombre que debe depender de Dios para recibir las bendiciones que le han sido prometidas. Este episodio muestra una verdad fundamental: el propósito divino no depende de la perfección humana, sino de la fidelidad y la voluntad de Dios. Jacob no fue un hombre perfecto. Su vida estuvo llena de momentos de falibilidad, debilidad y pecado. Sin embargo, en su lucha con Dios, encontró una nueva identidad y un nuevo propósito. Este cambio de identidad no solo tiene implicaciones para él, sino para todos sus descendientes, las futuras tribus de Israel. Es una afirmación de que Dios puede usar a personas imperfectas para llevar a cabo su plan divino. Este proceso de transformación se aplica a todos los que buscan a Dios con sinceridad. En la vida cristiana, a menudo enfrentamos nuestras propias luchas con Dios, nuestras dudas, nuestra lucha por comprender su voluntad. Y como Jacob, somos llamados a persistir, a luchar y a depender de Dios, sabiendo que a través de esa lucha, Él nos transforma y nos da una nueva identidad. La lucha de Jacob, su transformación, es un símbolo de cómo el pueblo de Israel, y por extensión, todos los creyentes, debe enfrentar las dificultades de la vida, luchando con fe y buscando la bendición de Dios, para finalmente encontrar en Él la verdadera victoria. La historia de Jacob, con su nombre cambiado a Israel, es una historia de redención. No importa cuán torcidas hayan sido nuestras decisiones o cuán quebrantados hayamos estado, el llamado divino siempre tiene el poder de transformarnos. Israel es llamado a ser un pueblo que no se limita a depender de su propio ingenio, sino a confiar en la dirección de Dios, a luchar por su voluntad y a caminar en la bendición que Él ha prometido. Rubén, el primogénito de Jacob y Lea, nació con una gran promesa sobre sus hombros. En la cultura hebrea, ser el primogénito no solo era un honor, sino una responsabilidad inmensa. Él debía ser el líder de la familia, el que llevaría la antorcha de la herencia y la bendición de su padre. Pero Rubén, aunque fue el primero en nacer, no supo valorar el llamado que Dios había puesto sobre él. La historia de Rubén nos enseña una lección profunda sobre la responsabilidad que viene con las bendiciones que Dios nos otorga. Cuando Rubén cometió el pecado de acostarse con Bilha, la concubina de su padre, no solo rompió un mandato moral, sino que también desafió la autoridad de Jacob. Esta acción marcó un quiebre en su relación con su padre, y con la familia. Rubén, al deshonrar el lugar de su padre, perdió la oportunidad de ser el líder que le correspondía. En Génesis 49, 3-4, cuando Jacob se prepara para bendecir a sus hijos, no puede evitar hablar de la tragedia que Rubén ha traído sobre sí mismo. Jacob, al ver la falta de arrepentimiento y el daño causado, le dice a Rubén: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor, superior en dignidad, superior en poder. Pero tú, como el agua, no serás el más excelente, porque subiste al lecho de tu padre, entonces, profanaste mi cama. Estas palabras son una dolorosa profecía de lo que le espera a Rubén y a su tribu. La primogenitura, ese derecho tan codiciado, le es arrebatada. Rubén debía haber sido el líder, el que guiara a su pueblo, pero su caída demuestra algo esencial: el llamado de Dios no se puede tomar a la ligera. Dios nos da bendiciones y responsabilidades, pero si no las manejamos con sabiduría y pureza, podemos perderlas. En el caso de Rubén, su caída no fue solo un error personal, sino un cambio radical en la historia de las tribus de Israel. La tribu de Rubén no tuvo el rol de liderazgo que podría haber tenido, y la pérdida de esa primogenitura significó que otros hijos de Jacob, como Judá, tomarían la delantera. Es fascinante, sin embargo, como Rubén, a pesar de perder su derecho a la primogenitura, no es completamente rechazado. A través de su descendencia, Rubén todavía forma parte del pueblo de Israel.
La historia de Rubén no es solo una tragedia, sino también un testimonio de la misericordia de Dios. A pesar de sus fallos, Dios no lo descartó por completo. La tribu de Rubén siguió existiendo y, aunque no lideró, continuó siendo parte del pueblo elegido. Esto nos recuerda que, incluso cuando fallamos, Dios sigue trabajando en nuestras vidas, dándonos nuevas oportunidades para redimirnos. La lección principal que aprendemos de Rubén es que la obediencia a Dios y el respeto por los principios divinos son fundamentales para mantener las bendiciones que Él nos otorga. La primogenitura no era solo una cuestión de nacimiento, sino una responsabilidad espiritual. Rubén perdió esa oportunidad por no honrarla. A veces, nosotros también podemos recibir grandes bendiciones o llamados en nuestras vidas, pero si no los valoramos y los cuidamos con integridad, podemos perderlos. Al final, la historia de Rubén es una advertencia sobre la importancia de la fidelidad a Dios. La fidelidad no es solo un acto de obediencia, sino una actitud constante de respeto y reverencia hacia el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Rubén pudo haber sido el líder, pero su falta de carácter y su caída moral lo llevaron a perder ese rol. Y aunque su historia no termina en el fracaso total, su caída nos enseña que debemos estar siempre atentos y ser fieles al propósito que Dios tiene para nosotros, sin caer en las trampas de la desobediencia. La misericordia de Dios es tan grande que, aunque Rubén falló, aún tiene un lugar en la historia de Israel. Esto es un recordatorio de que, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios no nos desecha, sino que, si nos arrepentimos y volvemos a Él, nos da una nueva oportunidad para cumplir su voluntad. Los levitas, la tribu que surgió de Leví, uno de los hijos de Jacob, tienen una historia que es a la vez fascinante y transformadora. Aunque al principio eran conocidos por su violencia y desobediencia, Dios transformó a los levitas en los guardianes del templo y los servidores del santuario. Esta transformación no solo es un reflejo del poder redentor de Dios, sino también una profunda lección sobre cómo Dios puede tomar lo impuro y convertirlo en un instrumento sagrado para su gloria. En los primeros momentos de la historia de Israel, los levitas no se destacaban por su santidad. De hecho, en el episodio del becerro de oro, cuando el pueblo de Israel cedió a la tentación de adorar a un ídolo mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, los levitas, en un acto de furia y venganza, tomaron las armas y mataron a los idólatras, lo que resultó en una purga dentro de la comunidad israelita. Este acto de violencia, aunque aparentemente justificado en ese momento, no era lo que Dios había planeado como su propósito final para los levitas. La tribu de Leví fue, en muchos aspectos, conocida por su agresividad y falta de control, lo que los ponía en una posición conflictiva dentro de la nación de Israel. Sin embargo, este evento no fue el final de la historia de los levitas, sino el punto de partida de una transformación radical. En Éxodo 32, 26-29, después de que los levitas respondieran a la llamada de Moisés para purgar el pecado de la idolatría, Dios los distinguió de las demás tribus, llamándolos a un propósito más alto. Fue en este contexto que Dios les dio una asignación única, serían los encargados del servicio en el tabernáculo y, más adelante, en el templo. Así, los levitas pasaron de ser conocidos por su furia y violencia a ser reconocidos por su rol como servidores del santuario, los encargados de las funciones sacerdotales y de la adoración. El cambio de los levitas de ser una tribu de violencia a ser la tribu santificada para el servicio del templo es una poderosa ilustración de la gracia de Dios. Esta transformación muestra cómo Dios puede tomar lo que es imperfecto y transformarlo en algo sagrado, cómo puede redimir incluso las circunstancias más oscuras para cumplir su propósito. Los levitas no solo fueron perdonados por sus acciones pasadas, sino que se les dio una oportunidad para servir en el lugar más santo de todos, la casa de Dios. Esta redención no fue automática ni fácil. Los levitas debieron pasar por un proceso de purificación y santificación para ser dignos de su llamado. En Números 8, 14-16, Dios les instruye a los levitas sobre los rituales de purificación y consagración, y les asigna el servicio en el tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios habitaba de manera especial entre su pueblo. Los levitas debían separar su vida de las actividades mundanas y dedicarse por completo al servicio de Dios. Esto no solo les dio un propósito, sino que también les permitió ser los instrumentos a través de los cuales Israel podría acercarse a Dios en adoración.
En la vida de los levitas, vemos una imagen clara de la transformación espiritual que Dios desea realizar en todos aquellos que se entregan a Él. Así como los levitas fueron llamados a pasar de ser una tribu conocida por su violencia a ser una tribu consagrada al servicio del templo, nosotros también estamos llamados a una transformación similar. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán impuros seamos, si nos rendimos a Dios, Él puede purificarnos y hacernos aptos para su servicio. La tribu de Leví también es un recordatorio de que el servicio a Dios no siempre es fácil. No fue solo un cambio de rol, fue un cambio profundo en la identidad de la tribu. Los levitas dejaron atrás su vida de conflicto y violencia para convertirse en los encargados de llevar la adoración y la presencia de Dios al pueblo. Esto muestra que el verdadero servicio a Dios requiere una entrega completa, un sacrificio personal y un compromiso con la santidad. Los levitas no solo tenían que cuidar el tabernáculo, sino que también debían vivir una vida apartada, diferente a la de las demás tribus, para ser ejemplos de obediencia y devoción a Dios. Además, es importante notar que, aunque los levitas fueron elegidos para este servicio especial, esto no significaba que estuvieran exentos de pruebas o dificultades. Como toda tribu dentro de Israel, los levitas también enfrentaron tiempos de prueba, como cuando se rebelaron contra Moisés durante la rebelión de Coré. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la tribu de Leví se mantuvo fiel en su servicio a Dios, y su posición como sacerdotes y servidores del templo continuó siendo su mayor honra. Al final, los levitas se convirtieron en el modelo de lo que significa ser un verdadero servidor de Dios. Fueron llamados a dedicar sus vidas por completo a la adoración, la intercesión y el servicio. Esto es algo que todos los creyentes podemos aprender, que el servicio a Dios no es solo una cuestión de lo que hacemos, sino de cómo vivimos. La verdadera adoración y servicio a Dios nacen de un corazón transformado y purificado, dispuesto a vivir para Él en todos los aspectos de nuestra vida. En resumen, la tribu de Leví, de ser conocida por la violencia y la desobediencia, pasó a ser la tribu encargada de las funciones más sagradas en la nación de Israel. Este cambio es una poderosa ilustración del poder de la redención y la transformación que solo Dios puede traer. Dios puede tomar lo imperfecto, lo quebrantado, y convertirlo en algo útil para su propósito eterno. Los levitas nos muestran que, no importa de dónde venimos o qué hemos hecho en el pasado, si nos entregamos a Dios, Él puede hacernos vasos útiles para su gloria. Y así, nos invita a vivir nuestras vidas como un acto de servicio y adoración, apartados para Él, listos para llevar su presencia a los demás. Judá, el cuarto hijo de Jacob y Lea, es una de las figuras más cruciales en la narrativa bíblica. Desde el principio, su vida estuvo marcada por momentos de liderazgo, fallas y redención, y, al final, su tribu se convertiría en la más prominente, no solo por su historia, sino por la profecía que se cumpliría a través de ella. Judá no era el primogénito, pero se destacó por su valentía y por el papel vital que jugó en el futuro de Israel. En los primeros años de su vida, Judá mostró un carácter fuerte, pero también se vio envuelto en algunas decisiones cuestionables. Uno de los momentos más difíciles para él ocurrió cuando la familia estuvo enfrentando una grave crisis. Judá, en un momento de decisión crucial, intervino para salvar a su hermano José de una muerte inminente. Aunque el motivo de esta intervención no era del todo altruista, ya que lo hacía en parte para evitar la culpa, su acto de vender a José a los ismaelitas marcó el inicio de un proceso de transformación en su vida. Judá, en ese instante, se mostró dispuesto a tomar decisiones que, aunque complicadas, revelaban una cierta capacidad de liderazgo. El episodio de José no solo marcó un quiebre en la relación entre los hermanos, sino que también desencadenó una serie de eventos que llevarían a Judá a un momento de profunda reflexión sobre su vida. Años más tarde, cuando José, que ahora ocupaba una posición de poder en Egipto, reveló su identidad, fue Judá quien se levantó como el portavoz de sus hermanos. Este cambio de actitud es significativo, pues refleja cómo Judá pasó de ser el líder de una serie de malas decisiones a ser un líder dispuesto a sacrificarse por su familia. En un acto de valentía, Judá ofreció su vida como garantía para el bienestar de su hermano Benjamín, lo que mostró un corazón transformado, dispuesto a dar todo por los demás. El proceso de transformación de Judá se intensificó en su encuentro con Tamar, la esposa de su hijo Er.
El incidente con Tamar, que podría haber sido un error más en su vida, se convierte en un punto clave en la historia de Judá. Al principio, él no cumplió con su responsabilidad de darle a Tamar el derecho de casarse con su otro hijo, como dictaba la tradición. Sin embargo, cuando se enfrentó a la verdad, Judá no solo admitió su error, sino que reconoció su responsabilidad, un acto de arrepentimiento que lo llevó a un lugar de redención. Este episodio fue una oportunidad para Judá de cambiar, de reconocer sus faltas y de permitir que Dios trabajara en su carácter. Este momento de humillación y arrepentimiento fue clave en el desarrollo de Judá, pues le permitió recibir una bendición profética que cambiaría el destino de su tribu. En Génesis 49 horas y 10 minutos, cuando Jacob bendice a sus hijos, se le da a Judá una de las promesas más poderosas de toda la Escritura: no se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de su mando, hasta que venga Shailo, y a él se congregarán los pueblos. Esta bendición de Jacob es una profecía que no solo asegura el liderazgo de Judá sobre las tribus de Israel, sino que también apunta a algo mucho más grande: la venida de un rey eterno. Shailo, quien es interpretado como el Mesías, es el rey prometido que surgiría de la línea de Judá y gobernaría no solo a Israel, sino a todas las naciones. Así, Judá se convierte en la tribu a través de la cual Dios llevaría a cabo el cumplimiento de las promesas de redención para el mundo entero. La promesa de que un rey surgiría de Judá es, en última instancia, cumplida en Jesucristo. Jesús, el Mesías, nació de la tribu de Judá, y como el león de la tribu de Judá, él es el rey prometido que traerá salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Este vínculo entre Judá y Jesús muestra cómo Dios usa a los imperfectos, aquellos que, como Judá, tienen momentos de debilidad y fracaso, pero que se someten a su voluntad, para cumplir su plan eterno. La figura de Judá es un recordatorio de que el liderazgo no siempre se define por la perfección, sino por la disposición a cambiar, a arrepentirse y a permitir que Dios guíe nuestras vidas. A lo largo de su vida, Judá mostró momentos de grandeza, pero también de fallos. Sin embargo, fue en su disposición a reconocer sus errores y en su transformación personal que Dios vio en él al líder que cumpliría su propósito. Judá no solo se convirtió en el líder de su tribu, sino que a través de su descendencia, Dios estableció la línea real de Israel. Esta línea culminó con el rey David, quien también era de la tribu de Judá, y finalmente con Jesús, el Rey de Reyes. Así, la tribu de Judá no solo es la tribu del rey, sino también la tribu de la promesa, el linaje de la salvación para toda la humanidad. La lección que podemos aprender de Judá es profunda. Dios puede usar nuestras fallas, nuestras caídas y nuestros momentos de debilidad para traer consigo algo mucho más grande. Judá, el hombre imperfecto, se convirtió en el portador de una promesa eterna, mostrando que, aunque no somos perfectos, si nos arrepentimos, Dios puede usarnos para cumplir sus propósitos. En la vida de Judá, vemos la increíble gracia de Dios que transforma el fracaso en una oportunidad para la redención, y nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, hay una promesa de restauración y un propósito divino que nos espera. Así como Judá fue llamado a ser el líder de su tribu, todos nosotros somos llamados a ser parte de un plan más grande, un plan que va más allá de nuestras limitaciones humanas y que se cumple a través de la fe y el arrepentimiento. La vida de Judá nos enseña que, al final, Dios no solo nos llama a ser líderes en nuestras comunidades y familias, sino que también nos llama a ser parte de su reino eterno, a través de la obra redentora de Jesucristo, el Rey de la tribu de Judá. José, el hijo amado de Jacob, es una figura clave en la historia de Israel, y su vida está marcada por una increíble transformación. Desde su juventud, cuando su padre lo eligió como su hijo preferido, hasta su ascenso como el segundo al mando en Egipto, José vivió una serie de eventos que cambiarían no solo su destino, sino el de toda su familia. Su historia es una lección de perseverancia, fe y, sobre todo, de la soberanía de Dios en medio de las pruebas. José, siendo el hijo favorito de Jacob, se encontró en una posición de gran privilegio, pero también en el centro de la envidia de sus hermanos. La famosa túnica de colores que su padre le dio fue el símbolo de ese favor especial. Sin embargo, este favor provocó celos entre sus hermanos, quienes decidieron deshacerse de él. En un giro dramático, lo vendieron como esclavo a los ismaelitas, quienes lo llevaron a Egipto, un destino que parecía sellar su sufrimiento.
La vida de José no fue fácil, pero Dios estaba con él en cada paso del camino. Aunque fue traicionado y alejado de su familia, José nunca perdió su fe. En Egipto, fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Allí, José comenzó a prosperar, ganándose la confianza de su amo. Sin embargo, su éxito fue interrumpido cuando la esposa de Potifar, en un intento de seducirlo, lo acusó falsamente de intento de violación. Como resultado, José fue encarcelado injustamente. Pero incluso en la cárcel, Dios estuvo con él. José interpretó los sueños de dos compañeros de prisión, lo que lo llevó a ser llamado para interpretar los sueños del faraón. En este momento crucial, José, con sabiduría y discernimiento otorgados por Dios, interpretó los sueños del faraón, prediciendo 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Impresionado por su capacidad, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, dándole poder y autoridad para administrar los recursos del país durante la crisis que se avecinaba. Este cambio drástico en su vida muestra cómo Dios usó las dificultades para preparar a José para un propósito mucho mayor. La restauración de José no se limitó solo a él, sino que también se extendió a su familia. Cuando la hambruna afectó a Canaán, sus hermanos viajaron a Egipto en busca de alimentos. Sin saberlo, se encontraron con José, quien los reconoció de inmediato. Este momento de encuentro fue un punto de inflexión, no solo para José, sino también para sus hermanos. Aunque al principio los hermanos temieron la venganza de José por lo que le habían hecho, él les mostró una gran misericordia. En lugar de vengarse, los perdonó y los invitó a vivir en Egipto, donde recibirían sustento durante la hambruna. La historia de José no solo es una historia de redención personal, sino también de la restauración de una familia. A través de su perdón, José no solo salvó a su familia, sino que también se convirtió en un instrumento de Dios para preservar la línea de Israel. A través de José, se cumplió la promesa de que los descendientes de Abraham serían bendecidos y que, a pesar de las dificultades, Dios nunca abandonaría a su pueblo. José, al dar a sus 2 hijos, Efraín y Manasés, una doble porción de la herencia, muestra cómo la gracia de Dios no solo se limita a una sola generación, sino que se extiende a las futuras. Manasés significa Dios me ha hecho olvidar mis trabajos y la casa de mi padre, y Efraín significa Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Estos nombres no solo reflejan la gratitud de José, sino también su reconocimiento de que Dios lo había bendecido abundantemente, incluso en medio de su sufrimiento. La doble porción que José recibió para sus hijos es significativa, ya que representa una expansión de la bendición de Dios. Aunque originalmente la primogenitura iba a pasar a Rubén, el pecado de Rubén y la misericordia de Dios hicieron que esa bendición se extendiera a los hijos de José. Efraín y Manasés se convirtieron en tribus importantes dentro de Israel, mostrando cómo, a través de la obediencia y la fidelidad, la bendición de Dios puede multiplicarse. José, en su vida, nos enseña que la fidelidad a Dios no siempre garantiza un camino fácil. Sin embargo, Dios siempre está trabajando detrás de las escenas, incluso cuando no lo vemos. A través de las pruebas, Dios prepara a sus siervos para un propósito mayor. La vida de José es una lección de fe inquebrantable, de confianza en que, incluso en las situaciones más oscuras, Dios tiene un plan para nuestra vida. Como José, debemos aprender a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y confiar en que Dios usará cada momento, bueno o malo, para su gloria y para el cumplimiento de sus promesas. Así, la historia de José y sus hijos Efraín y Manasés nos recuerda que, aunque pasemos por momentos de sufrimiento y dolor, Dios tiene un propósito para nuestras vidas que va mucho más allá de lo que podemos entender. La gracia de Dios puede tomar lo que parece ser el fin y transformarlo en un nuevo comienzo, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. La bendición de Dios se extiende más allá de lo que esperamos, y, como José, debemos aprender a confiar en su plan divino para nuestras vidas. Benjamín, el hijo menor de Jacob y Raquel, es una de las figuras más notables en la historia de Israel, a pesar de ser el más joven de todos los hijos de Jacob. Su vida y su descendencia estarían marcadas por la valentía, la fuerza y un destino de lucha, que lo convertirían en una figura fundamental en momentos claves de la historia de su pueblo.
Aunque su historia no es tan extensa como la de otros personajes, la tribu de Benjamín desempeñó un papel crucial en las batallas y conflictos de Israel, y su legado perduraría de formas sorprendentes. Benjamín nació en circunstancias dolorosas, ya que su madre, Raquel, murió mientras lo daba a luz. Su muerte dejó una marca profunda en la familia, y Benjamín creció con la sombra de la ausencia de su madre, pero con el cariño de su padre, Jacob, quien lo amaba especialmente porque era el hijo de Raquel, la mujer que había amado profundamente. La relación de Benjamín con Jacob fue única, ya que se convirtió en el hijo que le quedaba a Jacob de su amada Raquel, lo que hacía que Benjamín fuera, de alguna manera, el hijo más querido. Este amor paterno hacia Benjamín, sin embargo, también despertó celos en sus hermanos, quienes, al igual que en el caso de José, vieron en este favoritismo una razón para resentir a Benjamín. A pesar de los celos y tensiones familiares, Benjamín, a lo largo de los años, se mostró como un joven fuerte y con una gran capacidad para enfrentarse a las adversidades. El destino de Benjamín se selló, en parte, cuando sus hermanos, al ir a Egipto a buscar alimentos durante la gran hambruna, no pudieron evitar encontrarse con José, quien ya era un hombre poderoso y gobernante en Egipto. José, aunque los hermanos no lo reconocieron de inmediato, vio en Benjamín no solo al hermano pequeño, sino a la representación de la reconciliación y la restauración de la familia. Fue a través de Benjamín que se culminó el proceso de perdón y restauración que trajo de vuelta a la familia de Jacob a un lugar de unidad. El hecho de que Benjamín fuera parte de este acto de reconciliación muestra que, aunque fue el más joven y aparentemente el más vulnerable de los hermanos, su presencia fue crucial para el cumplimiento del plan divino. En este encuentro, Benjamín no solo fue un testigo, sino una pieza central en la restauración de la relación familiar y en la bendición de Dios sobre la familia de Jacob. La tribu de Benjamín, a pesar de ser pequeña en número, se distinguió por ser una tribu guerrera. La Biblia nos habla de la valentía de los benjaminitas, quienes fueron conocidos por ser hombres de armas, valientes y decididos en la batalla. La tribu de Benjamín fue una de las primeras en responder a las llamadas de lucha en las épocas de los jueces y las guerras de conquista. Fueron conocidos como hábiles arqueros y luchadores, con una destreza especial para las batallas. A pesar de ser una tribu pequeña, Benjamín jugó un papel importante en las luchas militares de Israel, demostrando que, aunque en ocasiones los más pequeños parecen no tener el mismo poder o influencia, pueden llevar a cabo grandes hazañas. Uno de los momentos más decisivos para la tribu de Benjamín fue durante la guerra civil que enfrentó a las tribus del norte contra las del sur, en la que la tribu de Benjamín estuvo implicada. Aunque Benjamín fue una tribu pequeña, no fue fácilmente derrotada. Su resistencia, valentía y el orgullo de ser una tribu guerrera hicieron que no se dejara vencer tan fácilmente, lo que añadió una capa de complejidad a las luchas internas de Israel. En este conflicto, la tribu de Benjamín luchó con tal ferocidad que, a pesar de las circunstancias, mostró el carácter guerrero que la definió a lo largo de la historia. Además, de la tribu de Benjamín surgieron figuras clave en la historia de Israel, como el rey Saúl, el primer monarca de Israel. Saúl fue elegido como rey por el pueblo, aunque su reinado estuvo marcado por dificultades, desobediencia y la eventual caída. Sin embargo, el hecho de que Benjamín fuera la tribu de Saúl subraya la importancia de esta tribu en la historia política de Israel, ya que Saúl fue el primer rey ungido por Samuel. A través de Saúl, la tribu de Benjamín dejó una huella importante en los primeros días de la monarquía israelita. Es importante recordar que, aunque la tribu de Benjamín fue pequeña, fue una tribu de gran resiliencia y de gran valor. Esta tribu no solo jugó un papel clave en las batallas y en la defensa de Israel, sino que también fue la fuente de figuras importantes que influirían en el destino de la nación. La historia de Benjamín es una lección de que, a veces, los más pequeños, los que parecen ser los menos, son los que, en momentos clave, muestran un gran coraje y determinación. A lo largo de la historia de Israel, la tribu de Benjamín fue un recordatorio de que el tamaño o la cantidad no siempre determinan el impacto o la importancia de un grupo. A pesar de ser una de las tribus más pequeñas, Benjamín dejó una marca indeleble en la historia de Israel. Su valentía, su destreza en la batalla y su capacidad para resistir y pelear por su supervivencia se convirtieron en ejemplos de lo que significa ser un pueblo resiliente,
capaz de enfrentar las adversidades con fuerza y determinación. En la vida de Benjamín y su tribu, vemos la imagen de aquellos que, a pesar de las dificultades y las adversidades, son llamados a hacer una diferencia significativa. La historia de Benjamín es también un reflejo del propósito divino que se manifiesta en las vidas de aquellos que, aunque pequeños o marginados, tienen un papel fundamental en el plan más grande de Dios para su pueblo. La tribu de Benjamín, con su guerrero pequeño pero valiente, nos enseña que no importa el tamaño, sino la fe, la valentía y la disposición para cumplir con el propósito divino que se nos ha encomendado. Zabulón e Isaacar, aunque son menos conocidos en comparación con otras tribus de Israel, representan un equilibrio esencial entre lo físico y lo espiritual, entre la acción y la contemplación. Estas dos tribus, nacidas de los hijos de Jacob y Lea, nos enseñan valiosas lecciones sobre cómo diferentes dones y talentos se entrelazan para cumplir con el propósito divino. Si bien Zabulón e Isaacar tenían roles aparentemente distintos, juntos encarnan una armonía necesaria para la prosperidad tanto material como espiritual. Zabulón fue la tribu encargada de habitar la costa, y su destino estuvo profundamente ligado al comercio y a la prosperidad material. En un mundo antiguo donde la supervivencia dependía en gran medida del comercio, Zabulón jugó un papel fundamental al establecer rutas comerciales que conectaban Israel con otras naciones. Esta tribu, al vivir en la costa, estuvo en contacto constante con pueblos y culturas extranjeras, lo que les permitió tener acceso a bienes que de otro modo serían inaccesibles. Zabulón fue la tribu que facilitó la economía de Israel a través de su actividad comercial, y su habilidad para prosperar en los negocios fue una bendición que ayudó a mantener a la nación de Israel. Sin embargo, este éxito material no debe interpretarse de manera superficial. Zabulón, aunque profundamente involucrado en el comercio, también desempeñó un papel crucial en la vida religiosa de Israel. Esta tribu entendió que su prosperidad no era solo un resultado de su habilidad en los negocios, sino que era una bendición otorgada por Dios para el bienestar de toda la nación. Así, Zabulón representa el principio de que el éxito en los asuntos terrenales debe estar siempre alineado con el propósito divino y utilizado para el beneficio del pueblo de Dios. Por otro lado, Isaacar fue una tribu conocida por su dedicación al estudio y al conocimiento. Los hombres de Isaacar se destacaban por su sabiduría y por su capacidad para entender los tiempos. En **1 Crónicas 12, 32 **, se describe a los hijos de Isaacar como aquellos que sabían lo que Israel debía hacer. Esta tribu se dedicaba a la interpretación de las señales del cielo, los ciclos agrícolas y las estaciones, lo cual era esencial para la vida de la nación. Isaacar nos muestra que el conocimiento no es solo un medio para el bienestar personal, sino una herramienta vital para el discernimiento y la obediencia al plan de Dios. Mientras Zabulón se enfocaba en la acción y el comercio, Isaacar se centraba en la contemplación y la reflexión, lo que les permitió ser un contrapeso espiritual y sabio a las actividades de Zabulón. La armonía entre estas dos tribus muestra cómo el conocimiento espiritual y la sabiduría, cuando se combinan con el trabajo y el esfuerzo físico, pueden producir una nación próspera y equilibrada. La relación entre Zabulón e Isaacar es un reflejo de la necesidad de equilibrio en la vida. En la vida cotidiana, a menudo nos encontramos con la tensión entre el trabajo y la reflexión, entre la acción y la contemplación. Zabulón representa la necesidad de tomar acción, de estar involucrados en el mundo material y de ser proactivos para avanzar. Isaacar, por su parte, nos recuerda la importancia de la sabiduría, de tomarnos el tiempo para estudiar, discernir y reflexionar sobre la voluntad de Dios. Ambas tribus, aunque con enfoques diferentes, trabajan juntas en un propósito común, el bienestar y la prosperidad del pueblo de Dios. Esta colaboración entre lo físico y lo espiritual es esencial para que una nación sea verdaderamente bendecida por Dios. Además, en la historia de estas dos tribus, podemos ver cómo Dios utiliza diferentes dones y habilidades para cumplir su plan. Zabulón, con su habilidad para prosperar en el comercio y la vida material, no se aisló del aspecto espiritual. Por el contrario, usó sus recursos para contribuir al bienestar general de Israel. Del mismo modo, Isaacar, con su sabiduría y conocimiento, no se dedicó simplemente a la contemplación, sino que puso su sabiduría al servicio del pueblo. La vida de estas tribus nos enseña que no hay distinción entre lo sagrado y lo secular cuando se hace todo en el nombre de Dios.
Ambos aspectos son igualmente importantes en el plan divino. La bendición de Zabulón e Isaacar es un testimonio de cómo cada tribu, con su especialización y enfoque único, contribuyó al bienestar de la nación de Israel. Zabulón, al ser un comerciante astuto y una tribu activa en el mundo material, y Isaacar, al ser una tribu de sabiduría y reflexión, mostraron que las bendiciones de Dios no solo se dan a aquellos que son espirituales o contemplativos, sino también a aquellos que trabajan diligentemente para el avance del reino de Dios en el mundo. Ambos desempeñaron un papel esencial en la prosperidad y estabilidad de Israel. Hoy, la historia de Zabulón e Isaacar nos desafía a encontrar ese equilibrio en nuestras propias vidas. Nos llama a no descuidar el trabajo y la acción en el mundo material, mientras también buscamos sabiduría y conocimiento espiritual. Nos recuerda que el llamado de Dios para cada uno de nosotros no es necesariamente el mismo, pero que todos tenemos un papel que desempeñar en el plan divino. Ya sea en el trabajo, en el comercio, en la sabiduría o en la oración, todos estamos llamados a contribuir de alguna manera al bienestar del pueblo de Dios. Así, Zabulón e Isaacar son un recordatorio de que Dios usa diferentes talentos y habilidades para construir un pueblo que le sea fiel. No importa cuál sea nuestra vocación o nuestra especialidad, si nuestra vida está dedicada a su servicio, Él nos usará para su gloria. Zabulón nos enseña a ser activos en el mundo, mientras que Isaacar nos anima a ser sabios y reflexivos. Juntas, estas tribus representan la armonía entre lo físico y lo espiritual, la acción y la reflexión, el trabajo y el descanso, mostrando que el propósito divino se cumple cuando ambos aspectos se alinean con la voluntad de Dios. Dan fue uno de los hijos de Jacob y Bila, la sierva de Raquel, y su tribu tuvo una historia marcada tanto por momentos de grandeza como por momentos de conflicto y advertencia. Dan es una de las tribus que, a lo largo de los años, mostró una gran habilidad para el juicio, pero también cayó en la tentación de la idolatría, lo que pone en evidencia los peligros que enfrentan aquellos que, a pesar de recibir un llamado divino, pueden desviarse del camino correcto. Desde el inicio, Dan fue bendecido con una gran habilidad para el juicio. De hecho, la tribu de Dan fue conocida por su capacidad para tomar decisiones y administrar justicia. En los primeros tiempos, Dan se destacó por su valentía y su destreza para la guerra. Sin embargo, también se enfrentó a desafíos muy específicos, tanto internos como externos, que pusieron a prueba su fidelidad a Dios. A pesar de la bendición que recibió, la tribu de Dan tuvo dificultades para establecerse en la tierra prometida. En **Jueces 1, 34-36 se nos relata que los danitas, al no poder tomar posesión completamente de su territorio, se desplazaron hacia el norte, donde conquistaron la ciudad de Laís, y allí establecieron su propio territorio. Esta migración es significativa porque muestra que la tribu de Dan, a pesar de tener un destino especial en la nación de Israel, no logró cumplir plenamente con las expectativas que Dios había puesto sobre ella. Esta incapacidad para asentarse en la tierra que originalmente les había sido designada se convirtió en una especie de metáfora de su futuro. La falta de una base sólida, tanto física como espiritual, los haría vulnerables a las influencias externas. Uno de los momentos más oscuros en la historia de la tribu de Dan se relaciona con su caída en la idolatría. En **Jueces 18 *, encontramos la historia de cómo los danitas, al no haber podido conquistar completamente su territorio, se vieron influenciados por la idolatría. En lugar de seguir el camino de adoración al único Dios verdadero, comenzaron a adorar a ídolos. La tribu de Dan robó una imagen esculpida y un efod, que pertenecían a un hombre llamado Micaía, y luego la usaron como parte de su adoración. Este acto de idolatría fue un signo claro de cómo la tribu de Dan cayó en la tentación de seguir prácticas extranjeras que no estaban alineadas con los mandamientos de Dios. Este episodio de idolatría en la tribu de Dan es una advertencia para todos los creyentes, ya que muestra lo fácil que es desviar el corazón de Dios y buscar cosas que no son de Él. La idolatría no siempre es obvia, a veces se presenta como una forma de comodidad espiritual, algo que parece más fácil de seguir que la verdadera adoración a Dios. Para la tribu de Dan, la búsqueda de algo tangible, algo que pudieran ver y controlar, los llevó a alejarse de la verdadera adoración. En lugar de confiar en Dios, comenzaron a adorar lo creado en lugar del Creador.
La historia de Dan también muestra que, aunque Dios ha dado un llamado claro y una bendición, las decisiones personales y colectivas de un pueblo pueden desviar el cumplimiento del propósito divino. La falta de una verdadera rendición a la voluntad de Dios y la tentación de seguir otras influencias condujo a la tribu de Dan a una espiral de decadencia espiritual. La idolatría de Dan no solo fue una cuestión de práctica religiosa, sino una cuestión de fidelidad a Dios. Al adorar ídolos, la tribu de Dan, de alguna manera, estaba negando el poder soberano de Dios sobre sus vidas, y esto trajo consecuencias a largo plazo para ellos. Sin embargo, a pesar de estos fracasos, Dan aún tiene un lugar significativo en la historia de Israel. La tribu de Dan, aunque caída en la idolatría, también jugó un papel esencial en las batallas y en la protección de la nación. Su valentía y capacidad para defender a Israel en tiempos de guerra fueron notables. Los danitas fueron conocidos por ser guerreros fuertes, y su habilidad para la lucha se convirtió en una parte integral de la defensa de Israel durante las épocas de los jueces. Aunque la idolatría había infiltrado su vida espiritual, no eliminaron su capacidad para ser usados por Dios en el plano militar. Además, el hecho de que Dan fuera un juez importante de Israel también es relevante. En **Jueces 13-16 encontramos la historia de Sansón, quien, aunque fue un hombre con defectos significativos, fue levantado por Dios como un juez para liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Sansón, de la tribu de Dan, es una figura compleja que, aunque tuvo una vida marcada por la rebelión y la desobediencia en muchos aspectos, también fue un instrumento de Dios para la liberación del pueblo. La historia de Sansón es, en cierto modo, un paralelo a la historia de la tribu de Dan misma, llamada a ser un instrumento de liberación, pero constantemente luchando con las tentaciones de la carne, la falta de obediencia y el deseo de seguir sus propios caminos. La vida de la tribu de Dan y la historia de Sansón nos enseñan que, a pesar de las fallas y desviaciones, Dios sigue siendo soberano y puede usar incluso a aquellos que han caído en pecado para cumplir sus propósitos. La historia de Dan es una advertencia sobre los peligros de la idolatría, pero también un recordatorio de que, incluso cuando nos desviamos, Dios aún puede hacer algo grandioso a través de nosotros si nos arrepentimos y volvemos a Él. En la reflexión final sobre la tribu de Dan, debemos entender que la fidelidad a Dios no es solo un acto de devoción espiritual, sino también un compromiso constante de vivir de acuerdo con su voluntad. La historia de Dan nos recuerda que, incluso cuando nuestras vidas parecen estar llenas de bendiciones, la verdadera fidelidad a Dios se manifiesta en cómo respondemos a su llamado, cómo evitamos las tentaciones y cómo nos mantenemos firmes en su camino. La tribu de Dan, con todas sus luchas y fracasos, nos desafía a permanecer firmes en la fe, a no permitir que las distracciones o la idolatría tomen el lugar de Dios en nuestros corazones. Neftalí, Aser y Gad son tres tribus que, aunque a menudo pasan desapercibidas en comparación con otras más prominentes de Israel, tienen historias profundamente significativas que reflejan los diversos aspectos del plan divino. Cada una de estas tribus tiene una herencia única, pero todas comparten la bendición de ser parte del pueblo escogido por Dios. Sus relatos, aunque aparentemente más sencillos, nos enseñan lecciones esenciales sobre el propósito de Dios para las diferentes vocaciones y dones dentro de su pueblo. Neftalí, el sexto hijo de Jacob y Bila, la sierva de Raquel, fue bendecido por Dios con agilidad y libertad. La bendición que Jacob le dio a Neftalí en Génesis 49:21 se refiere a su capacidad para ser ágil, rápido y un líder en tiempos de necesidad. La tribu de Neftalí fue conocida por su rapidez, no solo en la guerra, sino también en la forma en que se movía y se adaptaba a las circunstancias cambiantes. La herencia de Neftalí, como se ve en las Escrituras, es la de un pueblo libre, dinámico y preparado para actuar con valentía cuando fuera necesario. Esta capacidad de moverse con rapidez y decisión también se reflejaba en su vida espiritual. Al igual que su antepasado, Neftalí fue llamado a actuar con fe y a responder rápidamente a las indicaciones divinas. La tribu de Neftalí también ocupó una parte significativa de la tierra prometida, ubicada en la región norte de Israel. Esta zona era estratégica, pues Neftalí no solo fue clave en la defensa de Israel, sino que también era un punto de conexión con las naciones vecinas. A través de Neftalí, Israel pudo expandir su influencia hacia el norte y fortalecer su posición geopolítica.
A pesar de no ser una de las tribus más grandes o poderosas en términos de número, Neftalí representaba la movilidad y la capacidad de llevar el mensaje de Dios más allá de los límites establecidos, alcanzando las fronteras del reino de Dios. El nombre de Neftalí, que significa mi lucha o mi contienda, también refleja una parte importante de la historia de esta tribu, su constante lucha por mantenerse fiel a Dios y por cumplir con su propósito en un mundo lleno de desafíos. La tribu de Neftalí no solo era conocida por su destreza en la guerra, sino también por su fe inquebrantable y su disposición a actuar según la voluntad de Dios. Esto nos enseña que, en nuestras propias vidas, debemos estar listos para luchar por lo que es correcto, adaptándonos a las circunstancias con agilidad, pero siempre con el corazón centrado en Dios. Aser, el octavo hijo de Jacob y Silpa, la sierva de Lea, es una tribu que fue bendecida con abundancia material y prosperidad. La bendición de Jacob a Aser en Génesis 49:20 expresa cómo esta tribu sería rica en productos agrícolas y cómo se destacaría por su abundancia. Su pan será abundante, y él proveerá delicias para reyes, dice Jacob, refiriéndose a la prosperidad que Aser experimentaría. La tierra que ocupó Aser era especialmente fértil y productiva, lo que le permitió prosperar en el comercio y en la agricultura. La tribu de Aser no solo fue bendecida con recursos materiales, sino también con una visión clara de cómo utilizar esos recursos para el bienestar de Israel. La historia de Aser nos enseña una lección importante sobre la relación entre la prosperidad material y el propósito divino. A pesar de ser bendecidos con abundancia, los aseritas debían recordar siempre que su riqueza no era solo para su propio beneficio, sino para servir al pueblo de Dios y cumplir con su propósito. Aser no era solo una tribu de agricultores y comerciantes, también era una tribu llamada a usar sus recursos para la expansión del reino de Dios en la tierra. De esta manera, Aser representa la importancia de reconocer que nuestras bendiciones materiales son una extensión de las bendiciones espirituales, y que todo lo que tenemos debe ser usado para honrar a Dios y bendecir a otros. Por último, Gad, el séptimo hijo de Jacob y Silpa, fue un hombre valiente, y su tribu reflejó esa valentía en sus descendientes. La bendición que Jacob le dio a Gad en Génesis 49:19 es una profecía de guerra y victoria. Gad, ejército lo acometerá, pero él acometerá al final. Gad fue conocido por ser un guerrero fuerte, y su tribu se destacó en la defensa de Israel. Fue una tribu que siempre estuvo dispuesta a luchar, incluso cuando la situación era difícil, y mostró un coraje excepcional en las batallas. La valentía de Gad no solo se veía en sus habilidades en la guerra, sino también en su disposición a defender la verdad de Dios, incluso en tiempos de persecución y adversidad. Gad representa la fortaleza y el coraje que se requieren para enfrentar los desafíos de la vida, y su historia nos recuerda que la verdadera valentía proviene de la fe en Dios. Aunque la tribu de Gad fue una de las más pequeñas, su disposición para luchar por la causa divina la hizo una de las más valientes y confiables. Al igual que Gad, todos somos llamados a ser valientes en la fe, a estar dispuestos a enfrentar las dificultades con la confianza de que Dios está con nosotros, y a luchar por lo que es justo y verdadero. Estas tres tribus, Neftalí, Aser y Gad, nos muestran diferentes aspectos de lo que significa vivir conforme al propósito divino. Neftalí nos enseña a ser ágiles y rápidos para actuar en obediencia a Dios. Aser nos recuerda que la prosperidad material debe ser utilizada para el bien de la nación de Dios y para su gloria. Gad nos muestra que la valentía y el coraje, basados en la fe en Dios, son esenciales para enfrentar los desafíos de la vida. Juntas, estas tribus reflejan cómo, a través de diferentes talentos y dones, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el plan divino, y cómo todos debemos trabajar juntos para avanzar en el propósito de Dios en el mundo. En los últimos días, la esperanza de la restauración final de las tribus de Israel se convertirá en una realidad vivida y cumplida. La historia de Israel, desde su origen como un pueblo elegido hasta su dispersión y restauración, no es solo una narración histórica, sino una profecía viva que apunta hacia un futuro glorioso. En el centro de esta restauración está el llamado divino para todo el pueblo de Dios, un llamado a despertar y prepararse para lo que está por venir. La voz de Dios resuena a través de las generaciones, invitando a su pueblo a ser parte de la culminación del plan divino.
En Ezequiel 37, 21-22, el profeta declara que Dios reunirá a los israelitas de entre las naciones y los traerá de regreso a su tierra, haciendo de ellos una nación unificada. Esta profecía, aunque dirigida inicialmente a Israel, tiene implicaciones para todos los creyentes en Cristo, ya que la restauración de Israel es también una restauración espiritual que se extiende a todos los pueblos. El regreso de las tribus no es solo un evento geográfico, sino una manifestación de la obra redentora de Dios a través de Jesucristo, quien es el verdadero cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. El llamado final de las tribus no es solo un llamado físico, sino espiritual. En Mateo 24:31, Jesús habla de cómo, en el final de los tiempos, Él enviará a sus ángeles con gran trompeta para reunir a los elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este es el cumplimiento final de la promesa de restauración, no solo de las tribus de Israel, sino de todo el pueblo de Dios, que incluye a todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. A través de Jesucristo, las 12 tribus, dispersas y divididas, serán reunidas en un solo cuerpo, un pueblo restaurado y unido en él. Este llamado final, que será escuchado por todas las naciones, es un llamado a la reconciliación, a la restauración y a la redención. Es un llamado a un despertar espiritual, a un renacer de la fe y a un regreso a la unidad que originalmente existía en el pueblo de Israel. Aunque la historia de Israel está marcada por divisiones, conflictos y desobediencia, al final, Dios reunirá a su pueblo en una sola nación, sin distinción entre judíos y gentiles, bajo el reinado de su Hijo, Jesucristo. El cumplimiento de este llamado es un recordatorio de que el plan de Dios para la humanidad no es estático, sino dinámico y lleno de esperanza. La historia de las tribus perdidas y la dispersión de Israel no son el final de la historia, sino una parte del proceso de redención que culmina en la restauración total del pueblo de Dios. En este sentido, la restauración de las tribus es una metáfora de la restauración de todo el pueblo de Dios, que, a través de Cristo, será restaurado no solo a la tierra prometida, sino a la comunión perfecta con Dios. En este llamado final, no hay lugar para la indiferencia ni para la pasividad. Es un llamado urgente, un grito que se eleva desde lo alto, invitando a todos a unirse a la obra de Dios. Es un llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios, a regresar a Él con corazones humildes y dispuestos. El pueblo de Dios, representado por las tribus restauradas, será un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a sus promesas. La restauración no solo será un regreso físico a la tierra, sino un retorno a una relación profunda y renovada con el Creador. El final de los tiempos, cuando todas las tribus sean reunidas, también será un tiempo de juicio. A lo largo de la historia, las tribus de Israel han sido sometidas a pruebas y castigos debido a su desobediencia. Sin embargo, el juicio de Dios no es solo punitivo, es también redentor. En la restauración final, Dios no solo traerá juicio sobre el pecado, sino que también llevará a cabo la purificación de su pueblo, limpiando sus corazones y preparándolos para vivir en su presencia para siempre. Esta restauración será completa, restauración física, espiritual y emocional, y será la culminación de la obra redentora de Dios a través de Cristo. En la plenitud de los tiempos, cuando las tribus se reúnan y el pueblo de Dios sea restaurado, no solo se tratará de un regreso a una nación física, sino de la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la paz, la justicia y la alabanza a Dios reinarán eternamente. Apocalipsis 21, 1-4 describe esta restauración final como un lugar donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta promesa es la culminación de todas las promesas hechas a Israel, y también es la promesa que se extiende a todos los que siguen a Cristo, el verdadero Mesías, quien reúne a su pueblo en una sola familia, en perfecta unidad con Él. El llamado final es, por lo tanto, un llamado a despertar a la esperanza viva que se encuentra en Cristo. Mientras las tribus de Israel, dispersas por las naciones, esperan su restauración, nosotros, como parte del pueblo de Dios, también debemos esperar con anhelo la venida de nuestro Señor. Este tiempo de restauración no es solo un evento futuro, sino una realidad presente que comienza en el corazón de cada creyente, a medida que nos rendimos a la voluntad de Dios y buscamos su reino. La restauración final será un momento de alegría, paz y reconciliación,
y todos los que respondan al llamado de Dios serán parte de esa gloriosa reunión. En este llamado final, todos somos invitados a participar, a ser parte de la gran obra de Dios que llevará a cabo la restauración de Israel y de la humanidad. Porque, al final, no se trata solo de un pueblo o una nación, sino de toda la creación, reunida bajo la autoridad de Cristo, el Rey Eterno. La restauración de las tribus y la venida del reino de Dios son el cumplimiento de la promesa de un Dios que es fiel, justo y misericordioso, que nunca abandona a su pueblo y siempre cumple lo que promete.